¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Vos. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Temas sociales, ambientales, económicos, políticos, de derechos humanos, de familia y más. Abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Vos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están, televidentes y oyentes del saborcito de estar informado, de debatir y de analizar siempre sin tapujos? ¿Cómo están en una nueva edición que estamos compartiendo con ustedes a través del canal 15 en señal abierta, canal 63 en el cable, 100% noticias con primicias a toda hora? Gracias por estar con nosotros siempre por medio de esta señal y a quienes nos escuchan por medio de esta red de emisoras que todos los días se enlazan para que ustedes por donde anden, se encuentren o estén, no se pierdan de lo que ocurre en su programa. El programa Café con Vos a través de Radio Rumbos en Rivas en los 96.9 FM, Radio Darío en León en los 89.3 FM, Radio La Costeñísima en Bluefields en los 101.3 FM y en todo el Pacífico de Nicaragua a través de Radio Universidad 102.3 FM. Café con Vos. Gracias a quienes están con nosotros por medio de las redes sociales. Recuerde, @Café con Bosni en Twitter, Café con Bosni en Facebook, www.cafeconvos.org es nuestro sitio web. Y recuerde que si quiere suscribirse a nuestro canal de YouTube, solamente busque Café con Vos. Y a través de las redes sociales de 100% Noticias, estamos en vivo y en directo. Gracias por acompañarnos. Más adelante con nosotros, el comandante de la Revolución, Henry Ruiz, con su seudónimo de Modesto, está con nosotros para hablar de Fidel Castro en el mundo, Fidel Castro en Nicaragua, Fidel Castro en la Revolución Popular Sandinista. Fidel, un personaje controversial que levanta demasiadas emociones en nuestras casas, ha sido parte de la conversación de este fin de semana, la muerte del líder cubano, pero más adelante conversaremos con Ruiz sobre su visión y el legado que deja el fallecido expresidente cubano. Ustedes pueden participar. Recuerden que este programa sin ustedes no es lo mismo. Recuerden que los teléfonos son los siguientes: al 8588-2912 para mensajería de texto. Pueden marcar el 8867-3951 y también pueden marcar el 8663-4314. Pero vamos a hacer una dinámica. Vamos a conversar con Ruiz y hasta el final del programa, faltando unos 10 minutos, 15 minutos, van a poder entrar ustedes para que den sus puntos de vista o hagan preguntas o comentarios con el respeto, con la tolerancia que se debe hacer en una Nicaragua que queremos construir todos, en la que podemos conversar todos y pensar diferente, siempre sin faltarnos al respeto. No se despeguen porque todo esto y mucho más acá, en el saborcito de estar informado. Disfruta de Café con Vos. Premia Banpro sí te premia. Gana y elige una SUV, 2 pick-up o 1.750.000 córdobas. Por cada 100 córdobas de compras con tus tarjetas de crédito y débito, acumula una acción electrónica y doble acción al pagar por telepagos 1-815-30 y participa en la rifa. Premia Banpro sí te premia. Aplican restricciones. Promoción válida del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2016. Banpro, Grupo Promérica. Mantente informado en Facebook con la nueva página de 100% Noticias, el original. Recuerda darle like y únete a nuestra página para mantenerte informado con primicias a toda hora. Reportajes, entrevistas, tips económicos, noticias de última hora, programas completos y mucho más con 100% Noticias en Facebook. Disfruta de Café con Vos. En contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Fidel Castro murió a los 90 años el pasado viernes, amado por unos, odiado por otros.
Para uno, el jefe de un gobierno tiránico por más de 45 años que hundió a la isla en una profunda crisis. Para otros, la muestra de una resistencia ante el imperialismo estadounidense, que según se ha dicho, quiso acabar con su vida en más de 600 ocasiones. Castro estuvo en la silla del poder mientras 11 presidentes de Estados Unidos pasaban por la Casa Blanca. Algunos lo ven como un símbolo de solidaridad entre los pueblos del sur y un gran líder que perdurará como un símbolo de las luchas sociales y políticas del siglo XXI. Acá hay una controversia terrible, y digo terrible porque las discusiones que se han armado en las redes sociales muestran que los que admiraban a Fidel no son tolerados por los que no toleraban a Fidel. Se traslada esto a una discusión con las vísceras y con el hígado. Es espantoso realmente lo que ocurre. Y esto demuestra que los nicaragüenses estamos bastante lejos de tener un país en donde cada quien piense como quiere, diga lo que quiera sin tener algo a cambio, una respuesta de confrontación a cambio. Y lo digo de la manera más clara porque si uno pone un mensaje a favor de lo que hizo Fidel Castro, entonces viene la gente y le cae encima. No hay lugares para intermedios. O estás conmigo o estás contra mí. O crees que Fidel es tirano, o crees que es solidario, o que es un líder revolucionario incuestionable. Y entonces, definitivamente, nos falta tolerancia. Acá, algunas de las cosas positivas que debo mencionar sobre Fidel Castro. Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil, lo dice el UNICEF. Tasa de mortalidad infantil más baja de América Latina. 130.000 médicos graduados desde 1961. 10 estudiantes por docente. 200 millones de niños duermen en la calle en diferentes partes de América Latina. En Cuba es difícil ver a un niño durmiendo en la calle. Desarrolló 4 vacunas contra el cáncer, sistemas de salud, un ejemplo para el mundo, de acuerdo a la OMS. 54% del presupuesto destinado para servicios sociales, multiplicó 100% la donación a España de la lucha contra el ébola, envió a 796 médicos a Liberia y Guinea, el mejor sistema educativo de América Latina, el país que más aporta del Producto Interno Bruto a la educación, uno de los mayores índices de desarrollo humano, primer país de eliminar la transmisión del SIDA o del VIH de madre hacia hijo. Eso es la parte positiva reconocida por organismos internacionales. La parte mala, la parte negativa, es que Fidel le prometió libertad a su pueblo para salir de Fulgencio Batista, el dictador, y lamentablemente no les dio eso. No tuvieron eso. Tuvieron más bien restricción de libertades. Y tuvieron que salir huyendo los cubanos en busca de una mejor vida. 3 generaciones de cubanos, 3, no han conocido a otro gobernante que no haya sido Fidel Castro en 50 años. Fidel atropelló las libertades públicas, la libertad de expresión, la libertad de movilización y de sentimiento. Trató de imponer un partido único y lo impuso hasta ahora. Fusiló a centenares de adversarios. Mantuvo en las cárceles a muchos de los presos políticos que durante su gobierno, y todavía hay algunos por ahí. El 20% de la sociedad cubana acabó en el exilio. Es decir, cuando uno hace un balance, se encuentra con cosas buenas y cosas malas de Fidel Castro. Y creo yo que lo que tenemos que hacer es respetar las opiniones que tiene cada uno. La historia me absolverá, decía Fidel. Hay que ver todavía qué va a pasar con la historia. Pero algunos se van de frente y otros se van de frente, y entonces no encontramos. Lógicamente hay controversia alrededor de esta figura, pero hay que respetarse. Hay que respetarnos los unos a los otros alrededor de lo que creemos. Y entonces te descalifican y comienzan, ¡qué barbaridad! Pudo hacer muchas cosas buenas, pero era un tirano. Bueno, efectivamente, hay situaciones complejas alrededor de Fidel Castro, pero respetémonos. Para mí lo más importante es que nos respetemos, ¿verdad? ¿Hay llamadas telefónicas? Adelante. Aló. Les pido brevedad, por favor, nada más. Aló. Aló. Sí, adelante, amigo.
Buenas noches. Adelante, amigo. Sí, hombre, de nuevo felicitarte por tu programa. Soy Gracias. nuevo oyente, tengo que ser a 3 semanas de estarte sintonizando. Te felicito por el programa. Mira, lo de Fidel, no quiero andar en eso, pero te felicito porque abarcas las dos caras de la moneda. Abarcas las cosas buenas que él tiene y las cosas malas. Y como decimos, no cualquiera nos gusta, solo vemos lo malo o lo poco bueno que hizo. Te digo yo honestamente, soy anticastrista, la verdad no soy fanático de él, pero respeto tu opinión y eso es bonito, hombre, las dos caras de la moneda. Solo quería hacerte un consejo sobre tu programa. Ahorita nos dice una historia de Fidel muy bonita de lo que él hizo. O sea, bonita, te digo porque la agarraste en poquito, resumiste y la completaste. Me gustaría que dedicaras un segmento de 1 minuto o 2 minutos, una vez a la semana, o 2 veces a la semana, para hablar de la historia de Nicaragua, hermano, porque los jóvenes de hoy en día, nicaragüenses, piensan que Nicaragua es simplemente arnoldismo, salinismo y Somoza. Y Nicaragua es más allá de eso. O sea, necesitamos saber de dónde venimos y hacia dónde estamos yendo. ¿Me explico? Yo te digo una cosa, yo tengo 43 años, yo me bachilleré, y a mí nunca me dieron, por decirte algo, pues, la historia de los 30 años de gobierno conservador, de Adolfo. Bueno, le prometo que la historia de Nicaragua podemos abordarla. Lo que pasa es que hay gente que le parece que es algo un tanto aburrido, pero creo que siempre hay que retomar la historia para ver hacia atrás, saber de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos. Una llamada más y luego seguimos con otros temas que están ahí en el tapete. ¿Aló? ¿Aló? Sí. Adelante, en resumen, considero de que dio un ejemplo de las cosas buenas que debería tener la humanidad. Y creo de que eso es lo que deberíamos de retomar, ¿verdad? Es decir, no hay un sistema político perfecto, pero en este caso creo los que se vivan pues significaban un 10%, tal vez la gran mayoría estaba de acuerdo con el gobierno de Fidel. Muy buenas noches. Gracias por su llamada, como les digo. Hay países, hay sociedades en las que puede significar mayor repulsa, Fidel, pero hay otros que pueden sentirlo como un héroe, como una persona que llevó adelante una serie de progresos a sus naciones. Por eso les digo, lo importante es respetarnos. Los cubanos están de duelo, están en su 3er día de duelo, han estado caminando hasta el monumento a José Martí, donde están las cenizas del líder cubano. Se va a prolongar por 9 días. El gobierno de Nicaragua ha decretado también 9 días de duelo. A propósito de la muerte de Fidel Castro, el presidente Daniel Ortega habló el fin de semana sobre la visión que tenía en la relación de Fidel con Nicaragua, la relación de Fidel con los pueblos del mundo. Y, como les digo, van a estar los cubanos durante toda esta semana, rindiéndole tributo hasta el domingo que sea enterrado en Santiago de Cuba. Va a ser el recorrido al revés de la caravana de la libertad que se dio cuando el triunfo de la Revolución Cubana en el 59. Así que esa es la situación que se está dando en Cuba. Dice Donald Trump, que Fidel es un terrible tirano que va a buscar cómo mejorar hasta ahora la relación o el trato que hay o el acercamiento que hay con Cuba, entre Cuba y Estados Unidos, que si no se hace así, entonces va a romper el trato. Ya la Casa Blanca, ya le dijeron desde el lado de Obama, mira, no es tan fácil, hay una apertura para el comercio, una apertura para la economía, hay una apertura que debe respetarse, pero habría que ver qué va a pasar con Trump. Como les decía yo, Trump es más impulsivo, Trump no mide, Trump solamente actúa, parece que va como un tren descarrilado y podría ser que ese acercamiento simplemente sea derogado por el nuevo presidente electo de Estados Unidos. Vamos al huracán Otto, acá en Nicaragua, después seguimos hablando más adelante con el comandante Henry Ruiz del caso de Fidel Castro. El huracán Otto, este es el informe oficial, el último informe del gobierno, se habla de 817 viviendas en diferentes grados afectadas, desde daños parciales hasta totales. 257 se encuentran en San Juan de Nicaragua, 194 en el histórico municipio del Castillo, 294 en San Carlos, 37 en Corn Island y 45 en Cárdenas. Además,
707 casas sufrieron daños parciales en el techo, 120 fueron destruidas totalmente en los 5 municipios antes mencionados. Hay 8 escuelas dañadas parcialmente en San Juan de Nicaragua y 6 en el Castillo. El gobierno ha puesto en práctica el plan techo para responder a las necesidades de los habitantes de esa zona que fueron golpeadas por el huracán Otto. Calculan unos 1.700 metros lineales del tendido eléctrico colapsado en los municipios de San Juan de Nicaragua y el Castillo. Hay unos 82 kilómetros de caminos en Río San Juan que quedaron obstaculizados por la caída de árboles, y ese es más o menos el resumen de los daños que causó Otto. Termino con esto. Semana clave para nosotros, me refiero para nosotros como país. Hay marchas anunciadas. Viene Luis Almagro este jueves 1 de diciembre. Hay una marcha del movimiento anticanal el 30 de noviembre. Ya doña Francisca Ramírez comenzó a denunciar que hay presencia de policías antimotines y que hay un acoso en contra de ella y de líderes del movimiento anticanal. En la gráfica que estamos presentándoles, que nos han facilitado, aparecen los antimotines en diferentes partes de la ruta canalera, y esto lo único que hace es pensar que van a ponerle trabas nuevamente a la gente para que marche de nuevo. Dejen marchar a la gente, hombre. Dejen marchar a la gente. Si la gente tiene derecho a manifestarse, somos un país en el que se supone hay libertades y hay democracia. Déjenla marchar. Si son 10, que sean 10. Si son 100, que sean 100. Si son 1000, si son 10.000, que sean 10.000. Pero dejen que la gente marche. Es un derecho que está en la Constitución, la manifestación, el derecho a expresarse. Déjenla que marche. Ahora, ya se está hablando de la contramarcha. El primero también, que el primero va la gente de los movimientos de lo que se llama la verdadera oposición. Van a marchar, y ya se habla de que va a haber concentraciones de simpatizantes del Frente Sandinista en la rotonda. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Meter miedo a la gente para qué? Eso va en contra del gobierno del Frente Sandinista. Comandante Ortega, va en contra de ustedes esta situación. Si lo hacen, están a tiempo de dejar que la gente se manifieste, hombre. Y yo creo que este acoso a los líderes del canal, si hubiese seriedad de parte de las autoridades de la policía, pues no mandaría a hacer estas cosas y investigaría las denuncias que está haciendo la señora, doña Francisca. Así que yo creo que hay que reflexionar. Tenemos que medir lo que estamos haciendo, porque la libertad de expresión, la libertad de movilización, la libertad de concentración es de todos los nicaragüenses. Si quieren manifestarse los sandinistas, manifiéstense otro día. ¿Por qué tienen que manifestarse el mismo día que la gente va a marchar? Evitemos la confrontación, hombre. Vámonos por el diálogo. Acerquémonos. No es correcto lo que está pasando. Y para terminar, Alfredo César dice que va a asumir su diputación. Aquí dijo en el programa de Jaime Arellano que no iba a ser diputado porque le habían robado no sé cuántos curules y que por protesta él no iba a asumir. Ahora dice que una multitud del Partido Conservador le está pidiendo que asuma su curul y que no dejen en el aire pues su diputación. ¿Quién le creyó a Alfredo César que no iba a agarrar esa silla y todos los beneficios que tiene? Levanten la mano. Vamos a la pausa comercial, y cuando volvamos el comandante Henry Ruiz está con nosotros para hablar de Fidel Castro en el mundo, Fidel Castro en Nicaragua y Fidel Castro en la Revolución Popular Sandinista. Disfruta de Café con Vos. Mi Crédito contribuye al desarrollo económico y social en zonas rurales y urbanas a través de 10 sucursales en 8 departamentos del país. Nuestros oficiales ingresan sus datos vía celular al sistema y en media hora sabrá si precalifica para su crédito. Ofrecemos soluciones para comerciantes y productores agrícolas, brindando servicios crediticios innovadores y accesibles. Creamos soluciones de negocios, incluyendo social y financieramente a micro y pequeños empresarios, proporcionándoles un futuro próspero. Mi Crédito. Crecemos juntos. Mantente informado en Facebook con la nueva página de 100% Noticias, El Original. Recuerda darle like y únete a nuestra página para mantenerte informado con primicias a toda hora.
reportajes, entrevistas, tips económicos, noticias de última hora, programas completos y mucho más. Con 100% Noticias en Facebook. Disfruta de Café con Vos. El segmento Sin Tapujos es patrocinado por Mi Crédito. Crecemos juntos. Acá estamos de regreso, gracias por estar con nosotros siempre a través del canal 100% Noticias, canal 15 en señal abierta, canal 63 en el cable a través de Radio Universidad, Radio Rumbos, La Costeñísima y Radio Darío a través de las redes sociales. Acá me escriben, en el Facebook de Café con Vos, ¿cómo puedes pedir tolerancia si el mayor y principal intolerante del país es el mismo gobernante y sus seguidores? Mi llamado es a todos, principalmente al gobierno, lógicamente, que es el que tiene el control de la policía, del ejército y también de sus simpatizantes. Así que el llamado es para todos. Por acá está conmigo ya el comandante Henry Ruiz. Bienvenido a Café con Vos. Muchas gracias, Luis. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí. ¿Cómo le gusta el café a Henry Ruiz? Fuertecito, como todas las cosas de la vida. A nosotros con vos, por eso los invitamos a que nos ayudara a entender desde su perspectiva Fidel Castro en el mundo. Primero comencemos con Fidel Castro en el mundo. ¿Qué significó, según Henry Ruiz, Fidel Castro para la humanidad? Bueno, recordemos que Fidel Castro derroca una dictadura tiránica, demostrada ya históricamente. El que no quiere aceptar que eso era una tiranía, que se basó en el crimen, la opresión, en los juegos de azar, la prostitución, la entrega a los Estados Unidos, y no la quiere aceptar, pues ese asunto de ceguera histórica. Sobre ese terreno es que triunfa Fidel Castro, y triunfa no en consulta popular, triunfa con el pueblo en armas. Eso le da una autoría política a Fidel y al movimiento 26 de julio. Estas son parte de las realidades de ese proceso. Fidel, en cuanto comenzó a caminar sobre el terreno para hacer lo que sería gobierno, transformaciones, ustedes ya pueden acordarse cuando puso a Urrutia de gobernante de tránsito. Urrutia se fue muy pronto a buscar la embajada americana para ver cuáles eran los dictados para gobernar el país, etcétera, y todo eso corrompió las posibilidades de tener un esquema distinto a ese proceso de profunda radicalización que se produjo en los primeros momentos de esa revolución. Lo primero que defendió esa revolución como principio fue la soberanía. La soberanía nacional se entendió. Aquí las decisiones las tomamos los cubanos. Puede decirse, bueno, los cubanos que peleamos, los cubanos que luchamos contra Batista, etcétera. Puede decirse lo que sea de eso. Pero esa fue la primera decisión, la soberanía nacional. Esa soberanía estaba vinculada a los medios de capital que se estaban heredando. Los grandes ingenios, las propiedades norteamericanas, etcétera. El capital extranjero que cogobernaba con el tirano Batista. Eso fueron nacionalizadas. Y aquí comenzaron las pulgas a brincar. Ahí comenzó Eisenhower de que había que acabar con ese gobierno. Recuérdese, antes de hacer un relato de este tipo, de que esa revolución nace en el filo de la Guerra Fría. Allá está la Unión Soviética, hay un gobierno como el de Nikita Khrushchev, y aquí de este lado están los norteamericanos en su patio. Había una sentencia de que las revoluciones no se podían producir en el continente americano. Esa sentencia es estalinista. Pero la historia no es el dictado de algunos hombres o de algunas mujeres. No, ese no es el dictado. El dictado es el de los pueblos. El pueblo cubano decidió hacer lo que es y admitió el liderazgo político de Fidel Castro con sus ideas.
Ese es, dijéramos, lo que había que comenzar a ver por qué fue caminando eso así. Armas no tenían y se estaba por la inteligencia que venían las invasiones. La invasión de Cochino es la invasión planificada por Eisenhower, pero ejecutada por John Fitzgerald Kennedy. Todos dicen, incluso en las especulaciones históricas, y algunos hasta la han escrito, de que un puente entre Kennedy y Khrushchev es imaginable. Y eso hubiera llevado a la Guerra Fría a otros términos, de los términos que la conocimos posteriormente. La crisis de octubre. ¿Pero por qué se profundizaron esas cosas? Porque Cuba estaba siendo agredida con todos los medios. Se decreta el embargo, van aumentando las tensiones de ese gobierno. Y así se fue profundizando. Pero fíjense que la contradicción entre los Estados Unidos y el gobierno cubano no se resuelve con la intervención de la diplomacia. Se resuelve porque el pueblo responde al llamado revolucionario de Fidel Castro. Y esa es un poco la figura del pueblo en armas. La crisis de octubre. Se ve el pueblo en armas. Se adquieren las armas para la defensa de la revolución y finalmente se alinea. Este alineamiento es el que a veces disgusta a la gente. Pero si vos me atacás, vas a acabar conmigo, posiblemente me lleves al paredón. Todas esas cosas son perfectamente aceptadas en el imaginario político. Y esas son las razones que impulsan a la radicalización. El programa económico-social de la revolución, eso está en el sueño de Fidel Castro y hay un testimonio que los que lo quieran ignorar, se lo lean en un librito pequeño, es un opúsculo que se llama La historia me absolverá, que es donde hace la defensa, su propia defensa y de los asaltantes del cuartel Moncada, de qué sería Cuba si ellos tomaban el poder. Y a ese pensamiento le llamó pensamiento dariano. Y a ese pensamiento dariano lo concretó en programas. ¿Cuáles programas? Salud, educación, cultura, deporte, etc. Nacionalizó los medios de capital y comenzó a fajarse, a caminar. ¿Cuál fue la reacción de los Estados Unidos en la OEA? Excluirlo, sacarlo. Vos te oí hablando de tolerancia. La tolerancia es la gran lucha de la humanidad para admitirnos unos a los otros. Es la lucha más heroica y más sanguinaria que tenemos en la historia de la humanidad. La tolerancia, aceptar la tolerancia. Hacete un poquito para atrás y vas a ver a Erasmo de Rotterdam muriendo en las vas a ver a los grandes pensadores perseguidos, vas a ver a Galileo que finalmente Juan Pablo II lo sacó de las brasas, pues porque dijo tenía razón. Me explico, pero mientras tanto fueron maltratados de todas las maneras. Entonces la tolerancia nos ha obligado a buscar regímenes políticos que finalmente los terminamos adjetivando como democracia. Pero antes de llegar a esa definición general que estamos conociendo, también dijimos que había democracia popular. Dijimos que la democracia, nosotros, por ejemplo, yo me considero marxista y me considero militante revolucionario, pero también nosotros, pues, viendo la pelea de clases a nivel mundial, pues también buscábamos nuestras propias definiciones. Una de las definiciones es decir que la democracia es la dictadura del proletariado. Pero hay que decir que la dictadura del proletariado, mientras el proletariado se va transformando. En la medida que se transforma, esas libertades tienden a aparecer. Lo que antes un poco coacción, después va desapareciendo y se va ¿Cómo reaccionó el mundo a la Revolución Cubana, al pensamiento de Fidel Castro? ¿Y qué tanto incidió esa figura emblemática también que es Ernesto Che Guevara? Dos cositas al respecto. Yo digo que el Che es muy querido por todos nosotros, porque el Che tiene, dijéramos, la expresión de retirarse del poder, de la gloria del poder, y volver como Quijote con la lanza
a buscar las causas por las cuales él había ido a luchar con Fidel Castro. Y esa es va contra la injusticia social, tratando de encontrar la justicia social. Va al Congo, y allí, Luis, irse a eso es casi es una aventura, como él mismo va a decir, los que revolucionarios, si no tenemos sentido de la aventura, es mentira que seamos revolucionarios. Se va a meter a esos lugares creyendo que ahí estaban las posibilidades. O sea, ahí hay un factor subjetivo muy potente, pero él que lo animaba a luchar, no a rendirse, ni a acomodarse, ni a acostarse, ni a buscar los perfumes y las viandas variadas, llenas de comida, ricas. Sí, no se fue a eso él. Después él regresa, hay que decir que regresa derrotado, y regresa nuevamente a Cuba, y vuelve a buscar otro lugar donde ir a luchar porque por los pueblos, él tiene una frase muy linda que está en la carta que le deja a sus hijos. Sientan siempre en lo más hondo de ustedes la indignación por la injusticia que se cometa en una parte o en cualquier parte del mundo, que esta es la cualidad más linda del revolucionario, indignarse ante la injusticia. Ese es un mentor de ese pensamiento de la revolución. Y Fidel siempre fue como el más visionario de esto. Ahora, ¿qué ha pasado con el Che? El Che se ha quedado en las camisetas. ¿Las camisetas? Se ha quedado en los pantaloncitos, se ha quedado todo. Y Fidel no. Fidel continuó. Fidel puede ser cualquier cosa menos un personaje de la historia que sea ignorado. ¿El mundo aplaudió la Revolución Cubana en aquel momento? La aplaudió. Sí, el problema de la Revolución Cubana es que irrumpe contra los intereses hegemónicos de los Estados Unidos en el continente. Nosotros lo podemos decir que la generación mía comenzó a oír los discursos de Fidel Castro, y esos fueron nuestros indoctrinadores de aquel sentimiento intuitivo que teníamos tratando de explicar por qué la injusticia social en nuestro pueblo. Esos discursos nos ayudaron a ilustrarnos y, por tanto, a ir asumiendo responsabilidades. Y abrir los ojos. A abrir los ojos. Cada vez más. Abrir los ojos. Porque ya venía Sandino también con esto de que éramos... heredando su pensamiento de soberanía y defensa de la soberanía. Ahora voy a decir lo siguiente. Sandino, la generación Villa tampoco lo conoció. Sandino fue ocultado. Y hasta hay un libro que es El Calvario de la Segovia, escrito por Somoza, que como era antisandino, fue lo que comenzamos a ver. Y ahí estaban los secretos bien encriptados, por lo cual también ese ser, el nuestro más representante de la nicaragüenidad, nos fue y de dignidad nacional. Por supuesto. Entonces, él además hizo enunciados muy encriptados para el pensamiento político, pero discutidos y asimilados. De manera que la Revolución Cubana levantó la nariz. Toda América Latina comenzó a hablar de Cuba. Toda América Latina comenzó a ver que habían posibilidades de enfrentarse al dominio de los Estados Unidos. No al dominio de la Unión Soviética, que la Unión Soviética estaba ya lejísima. Eran los Estados Unidos. Como siguen ahora, pues solo que el mundo ahora se ha diversificado y aceptan que la China, que antes le decían la comunista, como que si no ha dejado de serla, ahora tiene presencia. Tiene presencia en Brasil, tiene presencia en Chile, tiene presencia en Bolivia, tiene presencia en Venezuela. Y ahora ya no hay resquemones, porque el comercio, finalmente el intercambio de bienes y servicios, y la ley y los tratados internacionales te permiten ese nivel de, comillas, tolerancia. Vamos a ir a una pausa comercial, comandante Ruiz. Cuando volvamos, Fidel Castro y Nicaragua. ¿Por qué Nicaragua se convierte en un país en el que se plantea la posibilidad de hacer una revolución? Y cuando se da esta revolución, la influencia de Fidel Castro en ella, ¿hasta qué punto llegó Fidel a estar acá metido de cabeza? Como dicen, la barba de Fidel en Nicaragua, cómo estuvo metido de lleno. De esto y más conversaremos con el comandante Ruiz luego de la pausa comercial. Disfruta de Café con Vos.
democracia porque creo en la paz, la libertad y el desarrollo. Para poder expresar siempre lo que pienso y lo que hago. Para elegir libremente y que mis propuestas sean tomadas en cuenta. Un país donde se promueva la tolerancia y el diálogo. Donde todos tengamos igualdad de oportunidades y derechos. Queremos vivir en una Nicaragua en democracia y prosperidad. Un mensaje del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP. Mantente informado en Facebook con la nueva página de 100% Noticias, El Original. Recuerda darle like y únete a nuestra página para mantenerte informado con primicias a toda hora. Reportajes, entrevistas, tips económicos, noticias de última hora, programas completos y mucho más. Con 100% Noticias en Facebook. Disfruta de Café con Vos. En Radio Universidad somos información, deportes, cultura, medio ambiente, música y entretenimiento. 99.5 y 102.3 FM. Radio Universidad, 32 años, siempre joven. Acá estamos de regreso. Gracias por seguir con nosotros conversando con el comandante Henry Ruiz sobre la influencia de Fidel en el mundo, en Nicaragua y en la Revolución Popular Sandinista. ¿Por qué Nicaragua se vuelve importante para Fidel Castro, para Cuba y como un país en el que se puede hacer lo mismo contra Somoza? Vamos a dejar la pregunta en el aire porque tenemos en las redes sociales algunos comentarios de los que nos están siguiendo por Facebook y por Twitter. Adelante, Winston. Sí, Luis, dice Frank Arrolga en Facebook, ¿cómo podés pedir tolerancia si el mayor y principal tolerante del país es el mismo gobernante y sus seguidores? Me refiero al fallecimiento de Fidel, los que simpatizan con y los que no. No podemos pedir tolerancia si jamás lo permiten, es lo que dice Frank Arrolga en Facebook, Luis. Sí. Con ese podemos pasar y continuar vos si tenés por ahí más mensajes de texto. Ok. No, vamos a tratar de aprovechar el tiempo más con el comandante Ruiz. Después leemos más mensajes. Nicaragua, ¿por qué se vuelve un país en el que dicen, bueno, también podemos hacer lo mismo con Somoza? Vean, los barbudos de la sierra, Fidel, el Che, Camilo Cienfuegos, cuando estaban en la sierra, Camilo hablaba de Nicaragua, porque hay un grupito de dictadores del mismo sello y la misma brutalidad. Trujillo, Somoza, Batista, entre esa y otros que ahorita no recuerdo. De manera que este análisis los conduce a algunos de ellos a pensar, incluso venir a combatir aquí a Nicaragua. Esta es una idea que tenía Camilo Cienfuegos. De manera que no somos extraños para el pensamiento de esos hombres que luchan allí. Y obviamente tienen un método de lucha privilegiado, que es la lucha armada. Fidel Castro es admirador de Sandino, de la táctica de Sandino, del ejemplo de Sandino para combatir, del pequeño ejército loco. Él es admirador de eso. De manera que nosotros nacemos casi observables desde que esa gesta contra Batista se da. Y nosotros, los nicaragüenses, inmediatamente buscamos apoyos en esa revolución. De aquí viajaron Pedro Joaquín Chamorro, Rinaldo Antonio Teffel, etcétera, porque ese grupo de Olama y Mollejones tiene un significado histórico importante. Esta es la burguesía que se levanta en armas contra Somoza. La clase media. La capa media que se levanta en contra, que deja la tranquilidad y se levanta. Y también los intelectuales buscan aquellos que eran, dijéramos, más independientes, también lo encuentran. Entonces, esa relación es de nacimiento. No es una relación vergonzosa, que fuimos por debajo. Hubo un tiempo que estuvo en crisis esa relación. En crisis a causa de nosotros. ¿Estaban divididos? No es la división, sino que no presentábamos, por decirlo así,
no presentábamos resultados. ¿Me explico? Que la guerrilla golpeada, guerrilla golpeada. Sí, exactamente. Pero también hay otra cosa, que Cuba pasó también a reexaminar para posiblemente reprogramar políticamente la lucha armada. ¿Por qué? Porque también el nuevo aliado, la Unión Soviética, no tenía la lucha armada entre su agenda y tenía entre su agenda a los partidos comunistas, no a los movimientos de liberación nacional. Esta contradicción va haciendo que nosotros la vayamos pagando, no solamente en Nicaragua, sino otros movimientos como el de Venezuela, los bolivianos, etcétera, van pagando. O sea, hay que ver que estos movimientos de liberación nacional se ven apretados entre esas masas potentes que representan intereses políticos, aunque quisieran y quieran la independencia nacional de nuestro pueblo, pero no estaban de acuerdo con el método. ¿Cuándo surge el cambio? Cuando comienzan las victorias sandinistas. Ahí cambia nuevamente el enfoque y nuevamente se vuelven a entusiasmar con el Frente Sandinista, se vuelven a entusiasmar con los dirigentes. ¿Estamos hablando de qué año? Ya es 77, que ya las cosas, que aparecen los combates en el sur, comienzan los combates. La guerrilla, esa guerrilla, la cual se quiere disminuir hasta hacerla desaparecer. A mí Fidel me recibe y soy el primero que me recibe. Y me recibe por guerrillero, no por ser jefe de nada. Y yo, ante ese monumento de la historia, yo lo que hago es intercambiar, responder a sus preguntas. Me pregunta por la táctica, me pregunta por la cantidad de tiros, me pregunta por la cantidad de hombres, el apoyo que hay en la población, etc. Yo no sentí eso como un examen, sino como una especie de alguien que sabe mucho más, con más experiencia, me está preguntando si te está yendo bien o te está yendo mal. Ese cariño de Fidel Castro a los dirigentes de la revolución nicaragüense fue así, caminó, se encontró y después lo cultivamos. Ahora, habían tres tendencias, se dice que apoyaba más a una, Fidel, a una de ellas, que era en la que estaban integrados Daniel Ortega y Humberto Ortega. Usted me dice que fue el primero de los guerrilleros que recibió. ¿Efectivamente había una preferencia de parte de Castro hacia ellos? Yo creo que la preferencia a los terceristas no es únicamente la decisión de Fidel Castro per se. Los 12, el movimiento de los 12, ya usted puede pasarle lista o revista a los integrantes, eran la expresión socialdemócrata, bien conocida y bien cuadrada. Había diversidad. Y entonces esta expresión fue aceptada por la socialdemocracia en el poder, Carlos Andrés Pérez. Y Carlos Andrés Pérez es un hombre que le caía gordo Somoza, pues. Y ayudó de una manera tal. Primero daba dinero, y eso se sabe. Sergio ha hablado sobre estas cosas. Sí. Más, yo no conozco el detalle, pero él sí lo conoce. Y ha hablado bastante sobre eso. Pero hay, como lo que necesitamos es armas, vos en la clandestinidad puedes tener el manejo de dinero y no tenés a quién comprarle armas. Y lo que necesitamos es armas, no billetes ni monedas. Entonces, Carlos Andrés Pérez, en un momento determinado, le solicita a Fidel Castro que ayude. ¿A quiénes? A estos guerrilleros que están encabezados por ese grupo y representados por ese grupo de los 12. Con un telegrama que le digo, en ese escrito, el telegrama pues, pequeño, si puedes ayudarle con armas. Fidel nos contaba esto y decía, no saben lo que escribieron. A ese hombre de una audacia tremenda, un coraje tremendo que se la jugaba con la 15 de octubre, pues comenzó a tirar armas. ¿A dónde? A Costa Rica. Costa Rica. ¿Quién está ahí en Costa Rica? Carazo, obvio. Y entonces, allí en Costa Rica, dijéramos, la conjunción de estas nuevas situaciones. Porque también los heridos, etcétera, se iban a Costa Rica a curarse, a protegerse, etcétera, lo cual es honrado, pues. Eso no es cobardía, eso es honra, buscarla mientras las cosas cambian.
Entonces, ese factor fue decisivo y claro, la superioridad militar comenzó a aparecer en esa tendencia. Pero hay que decir que Fidel siempre estuvo hablando de unidad, etc. Yo sí me cabroné en algún momento, ya se me pasó la palabra. No se preocupe, una palabra que ocupamos mucho. Entonces, qué sé yo, yo quería también que me dieran armas suficientes, pero miraban más armas para el otro lado, Tal vez de allí surge la idea de que eran más serias las preferencias. Sí. Voy a dejar pasar 3 llamadas. Si ustedes quieren llamar ahorita para preguntarle algo al comandante Henry Ruiz alrededor del tema, ¿verdad? Pueden marcar el 88 67 39 51 y pueden marcar el 86 63 43 14. Tenemos una llamada ya. Aló. Aló, buenas noches. Sí. Aló, buenas noches. Adelante, amigo. Buenas noches, licenciado Galeano, comandante Henry Ruiz, buenas noches. Oí decir que el comandante, ¿verdad?, de que Fidel Castro, él conjugaba y admiraba mucho a nuestro héroe Sandino, ¿verdad? Pero también hay que hacer un énfasis de que lo admiraba porque Sandino era nacionalista, porque Sandino defendió la soberanía del país de cualquier intervención, viniera de donde viniera. En ese caso fue Estados Unidos, pero si la intervención hubiera venido de Rusia o de China, también la actitud de Sandino hubiera sido nacionalista, ¿verdad? Por una parte. Por otra parte, ¿verdad? Lo que decía el comandante Che Guevara, de que la vocación de un revolucionario era denunciar la injusticia donde se presentara, ya sea en su país o en cualquier parte del mundo. Pero no olvidemos que también él vivió dentro de un régimen de injusticia, porque en Cuba se dieron muchas persecuciones de gente que estaba en contra de la oposición, mucha gente fue fusilada, que es admirable la actitud del comandante Fidel en el desarrollo social que hubo, en las ayudas internacionales con los países amigos que hubo, totalmente de acuerdo, pero la persecución que se dio en Cuba a la gente que era simpatizante del régimen fue espantosa, hasta el punto que el 20-22% de los cubanos tuvieron que emigrar fuera del país. Gracias por su llamada. Vamos con otra llamada. Le pido brevedad, por favor, para que el tiempo nos dé. Aló. Aló, sí, buenas noches. Sí. Igual me robó el compañero que definiéramos lo que es soberanía. Lo que es soberanía, porque soberanía, si solo vamos de cuando los gringos ocupan aquí en Estados Unidos, Nicaragua, se llama invasión de la soberanía, pero también cuando el estalinismo, aquí estamos hablando de cubanos y soviéticos. Entonces, ahí hay como una contradicción. Gracias por su llamada. Vamos con la última llamada y después los comentarios de comandante Ruiz. Aló. ¿Aló? Sí, adelante, amigo. ¿Aló? Lo escucho, amigo, adelante. Sí, quería preguntarle al comandante sobre la GTP, la muerte de Carlos, y cómo es que desvanece la GTP desde el punto de vista guerrillero, y luego también sobre en qué momento es que se vuelve predominante el grupo tercerista, que era acusado de tercerista, ¿cómo es? De carterista por Carter. Gracias por su llamada. Varios puntos de lo que hemos estado tocando más o menos. Sí, yo quisiera detenerme en este concepto de soberanía. El concepto de soberanía no es un concepto únicamente intuitivo, es un concepto político, esencialmente político. Está ligado a los estados. Los estados se vienen formando a través de la historia. Incluso uno siente que todavía no han terminado de forjarse los estados, que hay una tendencia a la dislocación de estos enormes países en esferas estaduales diferentes. En segundo lugar, la soberanía está respaldada por el derecho. Ese derecho junta el patriotismo, la tradición, el amor que tienen los pobladores, dijéramos, de un territorio, con sus símbolos y el autorrespeto como ciudadanos. Nosotros éramos definidos como repúblicas bananas, porque
por ejemplo, John Foster Dole en tiempo de Eisenhower nos miraba exactamente como parte de sus haciendas. Una finca más. Una finca. Y Sandino, ese luchador insigne nuestro, le pone el sello a esa definición. La soberanía de un pueblo no se discute. Y le agrego otra cosa más madura, se defiende con las armas en la mano. Ese fue el momento histórico de Sandino que nos resolvió como capital a los nicaragüenses, a las posteriores generaciones, que entendieran que la soberanía es sagrada, es sacrosanta. Entonces, ¿qué ha pasado con el poner del tiempo? No, que la soberanía se ha limitado porque hay comercio y hay tratados, y el comercio dice que lo que está consignado aquí, por ejemplo, la zona del canal, ahora es del chino, y si nosotros desconocemos ese tratado, el chino va a tener un tribunal en Nueva York, que es parte del buró en el Banco Mundial, para que lo defiendan si acaso se toma la decisión de echar atrás la ley 840. No, señor, la soberanía no es intuitiva, es parte del componente social y está respaldado por el derecho nacional. Vamos a hablar un poquito más de la soberanía en un momento, pero quiero tomar el tema Fidel y la revolución sandinista. Ya en el poder, la Dirección Nacional del Frente Sandinista, en la historia se dice Fidel recomienda elecciones, Fidel recomienda que no haya servicio militar, pero no se da esto. ¿Qué fue lo que pasó? Yo no recuerdo. Hay muchas cosas que se dicen y yo no recuerdo, pues a lo mejor las conversaron con otros, pues. Yo era parte de un colectivo donde supuestamente se filtraban las cosas esenciales de la revolución. Sí. Pero yo nunca oí, por ejemplo, que nos hayan dicho para qué hicieron elecciones, como he oído decir en de otros lugares. Yo soy del que creo que debimos de haber hecho elecciones, yo creo, pero no porque me lo dijo Fidel Castro, que hubiéramos hecho elecciones al pasito. Inmediatamente después de la revolución. Sí. Imagínense con la euforia que tenía el pueblo nicaragüense, ¿quién nos hubiera puesto Valladar? ¿Qué fuerzas? Si todas estaban desorganizadas, estaban huyendo, estaban desbaratados, el somocismo estaba desbaratado. Nosotros hubiéramos dicho, a lo mejor proclamábamos la monarquía que le hubiera gustado a Daniel Ortega. Me explico, pero no dejamos pasar cosas, tiempo razonable. En el 84, ¿qué pasó? Cuando se dieron elecciones, ahí estaba usted también, ¿sí? Sí, pero es decisión, la decisión, hay que hacer elecciones en el 84. Ya había pasado el tiempo, ya estábamos más o menos organizados, ya teníamos una estructura, ya había Estado y habían leyes que nos regían, una carta fundamental. ¿Había competencia en esas elecciones? ¿Real? ¿Eran unas elecciones de verdad o usted cree que fue un remedio de elecciones en aquel momento? No, esas fueron las elecciones. Esas fueron las elecciones. ¿A dónde lo va a perder? Si ahora se está diciendo que no hay oposición, imagínense ya al otro lado en ese tiempo de oposición. Si nosotros inventamos la oposición, nosotros le dimos, apañamos a determinadas fuerzas, le dimos planta a determinadas fuerzas para que se dijera que esto se parece a la democracia representativa. Si no había contendiente, ¿para qué lo hicimos? Para dejar y contener las codicias de los Estados Unidos. Recuérdese ya que Carter ya no está, ya no hay derechos humanos. Y lo que está es la fiera de Reagan. Me explico, la Reagan es fundamentalista y es la base sobre el que se levanta el neoliberalismo. Las elecciones, el servicio militar patriótico obligatorio, ¿fue también una recomendación de Fidel, no obligar a la gente? No, yo oí decir a Fidel, esto sí lo voy a decir a Fidel Castro, y decía que él no consideraba que una causa se defienda obligatoriamente. Una causa se defiende voluntariamente. Por eso es que el servicio militar es una galimatía. Dice servicio militar patriótico. Es una galimatía, pues, es obligatorio. Y también así que los levantamientos que hacían de los jóvenes es igualito como en cualquier lugar, estando en guerra. Ahora hay la discusión, esa es una discusión que lo va a saldar la historia. Es que si no se hubiera puesto el servicio militar patriótico, nosotros no hubiéramos tenido la capacidad militar para vencer a la contra. Eso es un análisis para la historia, porque también es cierto que mucho tiempo se perdió
en la construcción de un ejército para una guerra regular. Y esa guerra regular nunca apareció, ni la invasión del norte nunca apareció, pero esos son juicios para la historia. Ahora, ¿hasta qué punto Fidel en el 90, en el 88-90, vámonos a las elecciones, qué decía Fidel en aquel momento? Cuando ya se abren los acuerdos de Esquipula, el país va dirigido hacia elecciones. ¿Fidel estaba de acuerdo con que Nicaragua celebrara elecciones en ese momento o no? Es que ya ahí ya no es Fidel Castro el que decide, somos nosotros. Nosotros lo más que le platicamos y nos aconsejamos. Daniel incluso viajaba a que le aconsejara algunas cosas o intercambiar, pero ahí estamos decidiendo nosotros y ahí no hay nada que se haga. ¿Por qué había que hacer esas cosas? Porque la situación de guerra nos ha llevado a una situación económica dramática. ¿El bloqueo de Nicaragua? No es solamente el bloqueo. Y se estaba desangrando el país. Pues. Exactamente, no producimos, los gastos crecen, no hay divisa, etc. Entonces, la salida de esa guerra, cuando ya se cambió la correlación de fuerza, porque hay un momento en que las cosas no estaban bien, estaban color de hormiga. Sí. Yo en algunas ocasiones me ponía a joder, y cuando miraba los mapas con las flechas, los vectores azul y los vectores rojos, yo le preguntaba a los compañeros, jodiendo, ¿cómo vamos? ¿Vamos ganando o estamos empatados? ¿Me explicas? En teoría teníamos que estar ganando, pero no, estábamos mal. Las excursiones que hicimos en las operaciones Danto 1 y Danto 2 a Honduras fueron decisivas. Y ese es un acto de soberanía, del de nosotros. Arriesgar las cosas. Yo se las conté a los soviéticos dijeron, no hagan eso, que si el problema fuera con el ejército hondureño, ustedes lo comen porque son jóvenes combatientes, aguerridos, etc. Pero no, es con los Estados Unidos, el propio Gorbachov, y este señor es testigo. Una cosa más antes de terminar, porque el tiempo se nos ha acabado. ¿Va a absorber la historia Fidel tomando en cuenta los blancos y los negros que hay alrededor de él? Fidel vuelvo a repetir lo que he dicho en un momento determinado, es el político más importante del siglo XX, el político. Y es en el siglo XX también donde está la lucha colonial, que no he oído decirte que se fue a defender Angola a solicitud de los compañeros angolanos y enfrentó al ejército de África del Sur y lo derrotaron. Y eso acabó con el apartheid. Y esa amistad entrañable que se ha vuelto un símbolo de la liberación nacional entre Mandela y Fidel es la cereza del pastel en esa lucha, que es una lucha histórica y que todavía continúa. ¿Hay referencia para la izquierda después de Fidel en América Latina? Claro que sí, si nosotros estamos con unas enormes complicaciones aquí mismo en Nicaragua. En Nicaragua aquí tenemos un neoliberalismo que le llaman revolución en la segunda etapa. Esto no es ninguna revolución. Este es un esquema, como habían dicho, público-privado, pero donde los privados son el gran capital. Y aquí el desempleo y la gente buscando dónde ir a trabajar. Alguien habla de las migraciones, pero si los pueblos migran de manera natural. Los cubanos eran enormes migrantes hacia los Estados Unidos. Después, con la PUI y los estímulos, aumentaron el caudal. Aquí nosotros tenemos una situación que hay que resolverla. Hay que resolver la soberanía nacional, hay que resolver la corrupción, hay que resolver el tráfico de influencia, hay que resolver la democracia en nuestro país. Gracias, comandante Henry Ruiz. Creemos que es una conversación que podemos seguir en otro cafecito. Le agradezco, sí, la deferencia que ha hecho con nosotros en esta ocasión. Muchas gracias, Luis. Amigos televidentes y oyentes, les agradezco siempre su sintonía y participación. Nos encontramos en la próxima y recuerden, no hay mañana sin café. ¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Vos. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Temas sociales, ambientales, económicos, políticos, de derechos humanos, de familia y más.